Hola chicos, espero se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a la explicación de la segunda parte del cálculo para datos que obtenemos a través de una tabla de frecuencias para datos agrupados. ¿Ok? Bueno, en la sesión anterior, bueno, en el video anterior, lo que expliqué fue ustedes lo están viendo acá, ya lo pasé a un Excel. Ahorita tomo una captura de imagen para que tuviera un poquito más de orden y tuviera yo un poquito más de espacio para trabajar y hacer las operaciones. Nosotros trabajamos con este conjunto de datos, que en realidad no son muchos, lo pudimos haber hecho por una tabla de frecuencias para datos no agrupados, pero bueno, el chiste era explicar el ejercicio. Y en esa ocasión tomamos que el dato menor para este conjunto de datos era 5 y el dato mayor era de 1000. El 1000 que ustedes hayan elegido, ese es el bueno. Para nosotros, lo que tuvimos que hacer fue calcular n, es decir, el número de datos que había en este conjunto. Por otro lado, calculamos R, eso ya lo vimos en el otro video, no voy a ahondar ya en eso, solo estoy recordando. Calculamos también K, que nos daba 10.39 y que les dije que se redondeaba al inmediato superior. Y W que nos da 90.54 redondeado a 91. Que como les decía yo prefiero que me sobren a que me falten. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque luego es un poquito más difícil ajustar los datos, sobre todo cuando tienen los decimales. Entonces, preferible que sea de esta manera. Entonces, ¿qué obtuvimos después de eso? Hicimos nuestra primera tabla de frecuencias para datos agrupados, en la cual obtuvimos, ¿sí? Por las fórmulas anteriores, que iba a haber un número de 11 renglones y obtuvimos que el primer renglón o la primer K comenzaba con el dato menor de 5 y terminaba con el dato mayor de 96. ¿Sale? Para esto en el otro video ya explicamos cómo se calcula. Y también sacamos la frecuencia absoluta. Es decir, nos metimos a contar de este conjunto de datos de acá, cuántos de estos había para, cuántos datos había para ¿cómo se llama? Este renglón. Entonces sacamos que 6, 9, 9, 8, 10, etcétera, ¿no? Luego sacamos la frecuencia acumulada, que no es otra cosa más que ir haciendo la suma. Pasamos el del renglón 1 directamente a la frecuencia acumulada y a ese pues ya lo dejamos tal cual. Y a este le vamos a sumar el de la K2, que sería 9, me da 15. ¿Sí? Y este es prácticamente el movimiento que tengo que hacer, siempre una sumatoria. Al final me tiene que dar 108, pues es el número de datos totales con el cual estoy trabajando. Luego tenemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa no es otra cosa más que convertir el dato de la frecuencia absoluta en un número decimal. Esto lo hacemos dividiendo, en este caso, el 6 entre 108 y me da 0.056. El 9 entre 108 y me da 0.83. El 9 de la K3 entre 108 y me da 0.83 y así sucesivamente. Al final me tiene que sumar 1 o lo más aproximado a 1. ¿Ok? Luego sacamos la frecuencia relativa acumulada, que sirve a la misma lógica de la frecuencia acumulada. El primer renglón lo paso tal cual, pero ya a partir del segundo, ¿sí? Para la frecuencia relativa acumulada tengo que sumar el de la K1 más la frecuencia relativa y me va a dar la frecuencia relativa acumulada de la K2 y así sucesivamente. Una sumatoria que me tiene que dar en la última K11 el total de 100. No, perdón, de uno. Luego, tengo que sacar la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual, aquí un pequeño error. Este dato de acá, 5.48, no es 5, digo 6.48, no es 6.48, es 5.6. Me equivoqué. Después me di cuenta ya que había empezado a grabar el video, bueno, una versión anterior a este video. Este dato de acá no es 6.48, es 5.6. ¿Ok? De ahí los demás todos están bien. ¿Cómo calculamos este? Multiplicamos multiplicamos el dato de la frecuencia absoluta, ¿sí? El dato de la frecuencia, no, perdón, el dato de la frecuencia relativa por 100 y me va a dar acá 5.6. Multiplicamos el dato de la frecuencia relativa de la K2 por 100 y me da 8.33 y así sucesivamente hasta que me sume 100. Igual este dato de acá no es 101, es 100. Y la frecuencia porcentual acumulada es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo.
Lo que voy a hacer es que voy a tomar el dato de acá, que les vuelvo a repetir, no es 6.48, sino 5.56, y lo voy a pasar hacia este lado, que no sería 6.5, seguiría siendo 5.56, tal cual. Entonces, hago la misma lógica, a este le sumo este y me da la frecuencia porcentual acumulada. A este le sumo este y me da la frecuencia porcentual acumulada de la K3, y así sucesivamente. Ok, ahora, ¿qué sucede después de esto? Igual acá no le dan caso al 100.9, en realidad suma 100 y este también suma 100. ¿Qué nos faltó ver en el otro video? Nos faltó ver cómo calcular la marca de clase, cómo calcular la frecuencia absoluta de la clase, ¿sí? Porque estos son datos que voy a necesitar para calcular principalmente la media de este conjunto de datos. Y en algún otro momento también lo voy a necesitar para hacer otros cálculos que serán importantes. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Precisamente para eso estoy utilizando este dispositivo, ¿no? Esta aplicación, así que puedo escribir sobre. Lo que voy a hacer para calcular la marca de clase es que voy a sacar un dato utilizando el dato menor y el dato mayor de cada una de las clases. ¿Ok? Voy a utilizar, repito, el dato menor y el dato mayor de cada una de las clases para obtener la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? ¿Sale? Es el dato que está a la mitad, el dato que está a la mitad entre el 5 y el 96, entre el 97 y el 188, entre el 189 y el 280. ¿Sale? Ahorita les explico para qué me sirve esto, ¿no? Entonces, ¿cómo está esto? Si yo sumo 5 más 96, me da 101 y lo divido entre 2. Es decir, para calcular la clase, la marca de clase, lo que tendría yo que hacer es sumar el dato menor, ¿sí? Más el dato mayor, ¿sí? Y dividirlo entre 2. Para el caso de la K1, el dato menor sería 5 y le tenía que sumar 96. A lo que resulta lo divido entre 2, me da 101. Entre 2 me da 50.5. Y esto lo tengo que hacer para cada una de las clases. Para la K7, ¿no? Por poner un ejemplo, voy a poner acá puntos suspensivos. Para la K7 tendría yo que sumar 557 más 648 y lo que resulte dividirlo entre 2. En este caso, la marca de clase para la K7 equivale a 602.5. Oigan, qué rápido hace las operaciones este hombre. No, es que ya las tengo, las estoy viendo en otra pantalla. Si no, nos tardamos horrores. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, voy a copiarles las respuestas de la marca de clase, ¿sí? Para cada uno de los renglones. Entonces, tenemos que para la primera sería, ay, ya me equivoqué aquí, sería de 50.5. La que sigue sería de 142.5, ok, luego 234.5, no sé por qué hago el punto y se borra, 326.5, luego sería 418.5, 510.5, luego sería 602.5, luego sería 694.5, 786.5, 878.5 y 962.5. ¿Vale? Con eso ya tengo la marca de clase, que no es otra cosa más que el dato que se encuentra a la mitad, vuelvo a repetir, entre el dato menor y el dato mayor para cada una de las clases. Esto me va a servir porque al final, como toda buena columna de las que hemos estado haciendo, voy a hacer la sumatoria. Voy a sumar 50.5 más 142.5 más 234.5, etcétera, 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 etcétera.
hasta llegar al 962.5 y el resultado me va a dar 5607.5. 5607.5. Oye, ¿para qué sacamos eso? Porque si yo no tengo el dato de la marca de clase total, no voy a poder calcular la media aritmética. Entonces es importante calcularlo y tenerlo dentro de tu tabla de frecuencias. Por otro lado, ya que tengo ahora debo de calcular la frecuencia absoluta para cada clase. ¿Sí? Pero si tú quisieras sacar la frecuencia absoluta, es decir, el número de veces que un dato se repite en cada uno de los renglones, pues no tendrías manera de hacerlo, ¿no? Porque estás trabajando con dos datos, un dato menor y un dato mayor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, voy a borrar esta parte de acá, que ya había yo puesto, porque esta fórmula ya la tienen. De hecho, si ustedes revisan su material con el que hemos estado trabajando, el de estadística básica para maestría, pues con ese pueden sacar perfectamente bien las fórmulas. Yo aquí nada más lo estoy ilustrando, ¿no? Para aquellos que se les dificulte un poco. Entonces, ¿cómo calculo frecuencia absoluta? Digo, ¿cómo calculo este dato, la frecuencia absoluta para cada una de las clases? Lo que voy a hacer es que voy a multiplicar, ¿sí? La frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta por la frecuencia absoluta por la marca de clase. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, por ejemplo, para la K1, ¿sí? Para el renglón 1, tendría yo que multiplicar. Tendría yo que multiplicar 6, en este caso sería 6 por 50.5. ¿Ok? 6 por 50.5. ¿Cuánto me da esto? Me da 303, exacto, cerrados. 303. Si fuera la de la K2, tendría yo que multiplicar la FA, que corresponde a 9, y tendría que multiplicarla por 142. Ay, ya me equivoqué. Parezco disléxico. 142.5. Y esto me va a dar un total de 1282.5. 1282.5. Ahí está. Si yo quisiera saber la de la K9, ¿sí? La de la K9 tendría yo que multiplicar el 12 de la el 12, sería 12 porque es el dato que está en la FA, y tendría yo que multiplicarlo por 786.5. 786.5. ¿Cuánto me daría esto para la K9? Me daría 9438. Pero una vez lo pongo. 9438 cerrados. ¿Ok? Y eso es lo que tengo que hacer. Entonces voy a copiar los datos, pues porque yo ya los tengo, como les había dicho, para optimizar tiempos. El FA por X para el K3 sería en 2110.5. 2110.5. Para la K4 sería 2612. 2612. Para la K5, 4185. Cerrados. Para la que sigue, que es K6, 4594, 4594.5. Luego, para la que sigue, 1807.5. 1807, sí, 1807. Luego, 4167. 9438, 17570, 17570 y la última sería 154.000. No, 15.400, perdón. La otra pantalla me queda un poquito lejos. 15.400. Y nuevamente voy a hacer lo mismo que he venido haciendo con prácticamente todas las columnas. Voy a hacer una sumatoria. La sumatoria de la FA por X de la K1 hasta la FA de X de K11. Entonces me da un total de 63.470. 63.470.
Bueno, ya tengo estos datos. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a borrar lo que tengo de este lado. Ya con estos datos puedo empezar a calcular la media aritmética para este conjunto de datos que tengo acá. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a hacer de hecho voy a hacer dos operaciones, ahorita van a ver por qué. Con el primer dato, voy a obtener un resultado. Ese primer resultado que yo voy a obtener, ¿sí? No es la media, no es la media. Me va a indicar la posición en la cual la media se podría encontrar. Es decir, en qué renglón se podría encontrar la media de este conjunto de datos. Yo básicamente lo hago para comprobar. Perfectamente bien lo podrías hacer de una manera más rápida, pero yo lo hago para comprobar y para que entiendas a qué nos estamos refiriendo con la media aritmética, en otro momento con la mediana y con la moda. Entonces, por ejemplo, voy a tomar el dato, ¿sí? De la X, que es la marca de clase, ¿sí? La sumatoria de la marca de clase, y es el equivalente a 5607.5. Este dato de 5607.5 lo voy a dividir entre n. N equivale a 108. ¿Ok? Si yo lo divido, el resultado es 51.9. ¿Sale? Pero ese dato que me dio no es la media, insisto. Muchas veces nos equivocamos y decimos, ya, la media es de 51.9, 52, ¿no? Lo redondeamos. Ajá. Si te das cuenta que tú tienes un conjunto de datos que el dato más pequeño es 5 y el dato más grande es de 1000, la media no podía ser 51.9 o 52. ¿Qué es eso? Entonces, me indica la posición en la cual encontraríamos la media para ese conjunto de datos. Ajá, ¿y eso qué significa? Bueno, significa que yo tendría que ubicar, lo voy a hacer con mi señalador, yo tendría que ubicar el dato 52. Y ustedes me dirán, ¿y dónde está el dato 52? Si ustedes revisan en este conjunto de datos, ¿cuál sería la columna que me serviría? La columna que me serviría sería la frecuencia acumulada, porque en la frecuencia acumulada me va indicando el número de datos que se van sumando a todo lo que, al conjunto de datos que llevamos revisado. Por ejemplo, acá en el primer renglón solamente tengo 6 datos, pero si yo le sumo el segundo renglón, ya tengo 15 datos, 24 datos, 32 datos, 42 datos, 51 datos. Oye, pero la media, la posición me dice que debe estar en el 51.9. ¿Está aquí? Si es 51.9, tiende más a 52. Por lo tanto, el dato se encontraría acá, en la K7. Oye, pero dice 54, no dice 52. Sí, quiere decir que hasta acá abarca 54 datos. Hay 54 datos hasta aquí. Por lo tanto, aquí es donde debe de estar, en la K7. ¿Ok? Oye, pero, pues, o sea, está 557 y 648. ¿Sí? Por lo mientras tú ya encontraste en dónde estaría. ¿Sí? Andaría en la posición, ¿sí? Andaría más o menos en el K7. Tú puedes expresar la posición como, por ejemplo, ay, ya me equivoqué, está en la K7, o simple y sencillamente me podrías poner que está en la posición 52, porque precisamente ahí es donde se está ubicando. Estaría acá, en la K7. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sé el dato exacto? ¿Cómo sé el dato exacto de la media aritmética? Porque pues la posición no me indica mucho. Bueno, es muy sencillo. Tú vas a dividir ahora la sumatoria de la FA por X, que en este caso corresponde a 63.470. 63.470. Y esos 63.470 los vas a dividir también entre 108. Si tú lo divides, el resultado que te debe de dar es de 587.7. Si te das cuenta, ¿sí? En la K7 vas a encontrar datos que comienzan como dato menor 557
y como dato mayor 648. Si te das cuenta que este dato está acá, entre estos dos, o sea, sí corresponde para cotejar. Puede ser 587, 588, ya realmente no importaría mucho el redondeo, está ahí. Pero surge otra de esas preguntas, oye, pero en el conjunto de datos que tenemos acá arriba, no hay ningún 587.7, ni un 588. O sea, de hecho, si tú te fijas acá no hay ninguno con punto algo, no lo hay. Lo que hacemos cuando agrupamos datos, cuando hacemos todo esto, es que sacamos el aproximado, ¿sale? Estamos tratando de sacar el dato más aproximado a ese conjunto de datos que tenemos ahí. Y ese dato para este ejercicio es de 500, ya me voy a equivocar, 587.7. ¿Ok? Recuerden que esto lo hacemos porque tendríamos muchísimos datos más. Muchísimos datos más, ¿no? Este tipo de tabla de frecuencias para datos agrupados se utilizan cuando tenemos un número muy grande de datos y es muy difícil verlo así como lo estamos viendo nosotros ahorita, que hasta lo pude recortar y pegar en mi pizarra digital. Si tú quisieras sacar la media aritmética del conjunto de datos que tienes, así nada más con ese conjunto de datos, va a haber una variación. Te voy a decir cuál es el dato. La media aritmética o promedio para ese conjunto de datos, así tal cual, sería de 593.87. Hay una variación aproximadamente de, si este es de 588, 99, 90, 91, 92, 93, de 5 puntos, de cinco números. Esa sería la diferencia. Pero este me está dando, ¿sí? Un dato exacto con el conjunto de datos que tenemos acá. Ya me volví a equivocar, no cambié, ¿sí? Con el conjunto de datos que tenemos acá. Mientras que este es un cálculo con base en la tabla que tenemos. ¿Cuál va a ser el bueno? Bueno, pues si yo te pido un ejercicio el día del examen y te pido que saques la tabla de frecuencias para datos agrupados, te voy a pedir que utilices, ¿sí? El calcular esto y ponerme tanto la posición, en qué renglón está, la posición numérica y el dato exacto. Eso es lo que te voy a pedir. Acuérdate, este solamente es un ejercicio. Tú te puedes llegar a enfrentar a un número de más de 200,000 datos y no los vas a poder ver directamente en tu pantalla como nosotros lo estamos haciendo acá. Simple y sencillamente vas a tener que calcularlo con fórmula, si no, nunca vas a acabar. Espero que hasta aquí estemos así como de, no tengo dudas. De todos modos, como les decía, tienen el manual. ¿Sale? Tienen el librito de estadística que les proporcione para que vayan viendo exactamente qué fue lo que acabamos de hacer acá. Entonces, bueno, así es como calculamos una media aritmética para datos agrupados. ¿Qué sigue? Bueno, lo que sigue es calcular. Lo que sigue es calcular la, ¿cómo se llama? La mediana y la moda para este conjunto de datos. Y si ustedes revisan en su libro de estadística, ¿sí? Vienen unas fórmulas directamente ahí, unas fórmulas que se ven así súper, súper complejas, ¿no? Pero que bueno, lo que hay que hacer con ellas, básicamente, pues es entenderlas, interpretarlas, para que jueguen a nuestro favor y sepamos qué es lo que estamos tratando de rellenar. Precisamente nosotros vamos a ver eso. Nada más que voy a abrir mi documento para que vayamos teniendo las mismas fórmulas. En unos segundos, porque sabía yo que iba a grabar, pero pues obviamente no abrí el documento. Aquí está el documento. Ahorita les digo en qué página van a encontrar esto. Ok, está en la página. Ahí voy. Está en la página. Ya. Está en la página 15 del manual. Ahí está la parte de la media aritmética al inicio. Ahí está la parte de nuestra media aritmética. Y y
Ahí está la fórmula. Y a la mitad está la de la moda y en la tercera columna está la de la mediana. Entonces, a ver, ¿cuál es nuestra fórmula para la mediana? La fórmula para la mediana la voy a escribir acá, de todos modos ahorita la voy a borrar. Dice que la mediana, Dios, esta cosa no quiere moverse de posición. Bueno, no importa, con este espacio tenemos para trabajar. Dice que la mediana se calcula de la siguiente manera. MD es igual a LI más, bueno, límite inferior más, entre paréntesis, N sobre 2 menos la frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase de la mediana, que se interpreta como FAI, y esto a su vez se divide entre FI, que es la frecuencia de la clase de la mediana. FI. Y seguramente están diciendo, ¿qué? No se preocupen, precisamente para eso estamos explicando. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer con esta fórmula? Bueno, lo primeritito que vamos a hacer con esta fórmula no es que ese sea el orden, yo lo hago de esta manera, a mí se me facilita más hacerlo así. Lo primero que voy a hacer es calcular n entre 2. N entre 2 sería 108 sobre 2, 108 sobre 2, y déjenme abrir mi otro documento para que no me vaya yo perdiendo. 108 entre 2 me da 54, ¿ok? Y lo voy a anotar acá. Oye, qué rápido encontraste ese dato, ¿sí? Sí, lo encontramos muy, muy rápido. N entre 2 me va a indicar en este caso la posición, así como lo vimos con el de la mediana. En la posición 54 o en el dato 54 es donde se encontraría la mediana de este conjunto de datos, ¿ok? Bueno, ubiquemos en dónde andará este número, ¿qué es este 54? Me regreso a la tabla anterior y lo vamos a señalar. Aquí, ojo, acá, en la de datos agrupados. Quedamos que era 54. Fíjate, sí, en efecto, la frecuencia acumulada, ¿sí? Otra vez voy a usar la frecuencia acumulada y me indica que el dato 54 se encuentra también en la K7. Oye, ¿esto puede pasar muy seguido que tanto la mediana, la media o la moda se encuentren en el mismo renglón? Es muy probable que sí. Sí, depende cómo estén distribuidos los datos. Pero para este ejercicio, fíjate, me dio exactito el 54. El dato 54 en la K7, muy similar a la mediana, digo a la media. Eso quiere decir, fíjate, eso quiere decir que la mediana debe de andar entre 557 y 648. ¿Ok? Pero bueno, todavía no está tan sencillo, todavía no la puedo ubicar tan fácilmente. ¿Qué es lo que sigue que voy a hacer? Me regreso a mi formulita y les pido que por favor en su manual ubiquen ustedes qué significa LI. Lo primero que vamos a hacer es identificar todos los elementos de la fórmula y los vamos a poner en la tablita que tengo arriba. LI dice límite inferior de la clase de la mediana, límite inferior de la K de la mediana. Muy bien, me regreso. Límite inferior de la clase de la mediana si quedamos que, lo voy a poner con otro color de hecho, lo voy a poner, todo lo que sea mediana lo vamos a poner en verde, ¿sí? Para ubicar la mediana. LI dice, es el límite inferior de la clase de la mediana. ¿Dónde está? Ah, mira, aquí está la clase de la mediana, K7. ¿Cuál es su límite inferior? 557. Límite inferior se refiere al dato menor. Este es el dato menor o límite inferior. Este es el dato mayor o límite superior de la clase. Entonces tengo 557. Me regreso. ¿Sí? Me regreso. Esperen, voy a borrar este. Y le ponemos 54. Y el límite inferior. Espérame, ya perdí el dato otra vez. Tengo que abrir el otro documento. El límite inferior de la K7 quedamos que es 557. 557. N, pues N equivale a 108. FAI. Regresemos a la formulita y dice FAI, la frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase de la mediana. Repito, la frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase de la mediana.
La frecuencia acumulada anterior es 51. Acuérdense, esta es la mediana, aquí está la mediana. La frecuencia acumulada, porque acuérdate que esta es la columna, frecuencia acumulada, está acá, es 51. Me regreso. Y otra vez, FAI, FAI corresponde a... ya saben que tengo un problema con mi amigo el alemán. Corresponde a 51. FI, ¿dónde está FI? Vamos a ver qué dice nuestra fórmula sobre qué cosa es FI. FI es la frecuencia de la clase de la mediana. Cuando dice la fórmula, así tal cual lo dice, es la frecuencia de la clase de la mediana, se refiere a la frecuencia absoluta. Me regreso al documento. ¿Y cuál sería la frecuencia absoluta para la clase de la mediana? Aquí está, es 3. Sí, es decir, que esté en el mismo renglón. Es esta, es 3. La FI es la FA, en pocas palabras, de la clase. Y entonces la voy a poner acá. Es Ay, espérenme, que se me movió esto. Es 54. Espérenme que esto ya se nos movió. Es 54. Oye, ¿y la W cómo la sacamos? Muy sencillo, la W ya la tenías de los datos anteriores. La W equivalía a 91. ¿Ok? La W equivalía a 91. Entonces ya tenemos el 54, que es en entre 2, LI, que equivale a la K7, ¿sí? Aquí también le podemos poner LI equivale a la K7, ahora nada más lo quiero cotejar. Quedamos que era 557, no era 557, era 54 y 54, ajá. Estamos en la K7. K7, denme unos segundos. K7, aquí lo ponemos. K7. Ok. Tenemos la N que equivale a 108, la FAI que equivale a 51, la FI que equivale a 54 y la W que equivale a 91. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sustituir todos estos datos acá para sacar que MD va a ser igual a 557 más 108 menos, no, perdón, 54. 54 menos FAI que es 51 y esto lo vamos a dividir entre FI que es 54. Cerramos paréntesis y esto lo vamos a multiplicar por 91. Hago mis operaciones, y el resultado que yo voy a tener es que la mediana equivale a 562.06. 562.06. ¿Sí? Entonces ya tengo dos cosas. Tengo el valor exacto de la mediana, 562.5, y también tengo su posición. La posición es la 54. Si se acuerdan, la media aritmética, la posición era de 51.952 y el dato exacto era de 587.7. Para la mediana, me voy a regresar porque este dato también lo tengo que poner acá. Para la mediana, tenemos que la posición es la 54 y el valor de la mediana es de 562.06.
Acuérdate, ¿qué significa mediana? Es el dato que está justo a la mitad, entre el 5 y el 1000. El dato que está justo a la mitad es 562.06. La mediana es el promedio de este conjunto de datos y ese promedio es de 587.7. Por ejemplo, vamos a sacar ahora también la moda, ¿sale? La moda es la otra medida de tendencia central, pues que nos debe de ser muy útil cuando estamos trabajando la interpretación de este tipo de datos, ¿sale? Entonces, ¿cómo vamos a calcular la moda? Me voy a regresar a la siguiente pizarra, ¿sale? Esto, obviamente ustedes ya tienen las fórmulas, lo voy a borrar. ¿Cómo calculo la moda? Si se dan cuenta que hasta este momento lo único que he hecho es, si tengo orden en la tabla, hice los pasos previos, lo único que voy a hacer es sustituirlo. Una vez que lo haya yo sustituido, ¡pum! Ya, puedo hacer el cálculo de datos. Lo que me interesa, como se los he venido manejando en clase, es que ustedes entiendan qué es cada uno de estos datos. Si a ustedes no les queda claro qué es cada uno de estos datos, no van a saber para qué sirven. Te voy a poner el ejemplo de la mediana. Imagínate que esta es una recta numérica que comienza en el número 5 y yo la estoy escalando y termina en el número 1000. ¿Ok? Imagínate eso. La mitad de los datos, ¿sí? Es decir, tiene que haber la misma cantidad de datos de aquí para acá que de aquí para acá, ¿sí? Para el conjunto de datos que nosotros estamos trabajando ahorita, corresponde a, quedamos que eran 562.06. Es decir, entre el número 5 y entre el dato 5 y el dato 1000, el dato que está a la mitad es el 562.8. Esta sería mi mediana. Pero, el promedio, ¿sí? El promedio está más para acá, un poquito más para acá. Esta que está acá no es la mitad de los datos, es el promedio de la suma del dato del 5 y el número total de 5 es el de 6, es el de 7, es el de 8, es el de 9. Si tuviéramos todos esos, hasta el número total de 1000, y me dice que la media aritmética o promedio está acá. Este es el promedio. Mira, piénsalo así. Imagínate esto. Imagínate que este ejercicio que te marca del número 5 al 1000, que te dice que el dato más pequeño es el 5 y el 1000, imagínate que fueran dólares. ¿Sale? Este, vamos a suponer, me voy a regresar. Este conjunto de datos que tú tienes acá arriba, ¿sí? Representan cuánto es el sueldo diario de un grupo que tome aleatoriamente de una empresa, de un hospital, si quieres, ¿no? El que menos gana, gana $5. El que más gana, gana $1000 diario. O los que más ganan, ganan $1000 diarios. ¿Sale? Tenemos gente que gana 700, 600, etcétera. Después de que yo ya hice la tabla y te estoy dando, o así que un contexto para que estos datos tengan sentido, imagínate que en una empresa en la que tú estés, el que menos gana, gana $5. El que más gana, gana $1000 diarios. Y tú dices, bueno, es que en esta empresa en promedio, ¿sí? En promedio, la gente que trabaja aquí gana 587.7. Si te das cuenta que ese dato es como que muy real, porque están los extremos del que gana $5 diarios hasta el que gana 1000. El dato del promedio no me sirve para determinar algo más realista, tomar una decisión de cuánto podría yo aumentarle de sueldo a alguien. O sea, el dato 587 es un promedio. ¿Qué dato me serviría a lo mejor? Oye, ¿dónde está el punto medio de los salarios? El punto medio de los salarios diarios. Y el punto medio de los salarios diarios, fíjate, está en 562.06. Ahí está justamente la mediana. Y aún así te diría, pues sí, me sirve saber dónde está el punto intermedio entre el que gana más y el que gana menos. Pero tal vez lo que me interesa saber de este conjunto de datos es quiénes son los que ganan la moda de los datos, es decir, cuál es así como que el salario que más se repite de este conjunto de datos. Y entonces para ello voy a sacar la fórmula. Voy a borrar esto que está acá, porque ahorita no me interesa tanto. Y vamos a poner la moda. La moda la vamos a trabajar con color rojo. Y la moda de los datos la vas a encontrar en tu manualito,
en la columna del medio de la página 15. Y la fórmula dice que moda es igual a LI más, paréntesis, triangulito 1 sobre triangulito 1 más triangulito 2. ¿Ok? Y lo que resulta esto, lo multiplicamos por W. Lo mismo que les acabo de enseñar con la mediana. Primero identifiquemos, pues, qué es L1, qué es triangulito 1, qué es triangulito 2. Acá, por un tema de que no puedo poner el triangulito, ¿sí? Que de hecho es una letra griega, tengo que poner una letra, ¿sale? Entonces pongo A1, A2 y la W, ¿ok? Entonces vamos a leer qué dice el manual. Dice, LI, ¿sale? Aquí LI es diferente. Aquí LI es para calcular la moda. Dice, LI es el límite inferior del intervalo que contiene la mayor frecuencia. Oye, ¿qué demonios es un intervalo, no? Eso nunca lo habíamos visto. Bueno, intervalo significa que hay un límite inferior y hay un límite superior, es decir, se refiere a la clase y al dato menor y el dato mayor para cada una de las clases. Dice, LI es el límite inferior del intervalo que contiene la mayor frecuencia absoluta. Entonces, me voy a regresar y voy a buscar aquí, en mi tablita esta de frecuencias agrupadas, en la columna de FA, frecuencia acumulada, ¿dónde está, dónde está, ¿sí? La mayor frecuencia? Es decir, ¿cuál número de estos es el mayor de todos? Y resulta que es el 20. Vamos a ver, vamos a marcarlo. El 20 es el número mayor. ¿Y qué crees? Está en la K10. Perfecto. Entonces dice, límite inferior del intervalo que contiene la mayor frecuencia. Ya encontré ¿cómo se llama? La mayor frecuencia. Ya encontré la clase. Ahora lo que me falta ubicar es el límite inferior. El límite inferior para este conjunto es este, 833. Me regreso acá. LI corresponde a 833, que se encuentra, quedamos en la K10. Sí, en la K10. En la K10. Luego dice, triangulito 1 o A1 es la diferencia entre la frecuencia del intervalo con mayor frecuencia y la frecuencia del intervalo anterior. ¿Ok? La diferencia, es decir, tengo que hacer una resta entre la frecuencia del intervalo con mayor frecuencia y la del anterior. Me regreso a la tablita. Ya ubiqué el de mayor frecuencia, ¿se acuerdan? Aquí otra vez sobre la frecuencia absoluta. Ya lo ubiqué. Este es el de mayor frecuencia. Lo que voy a hacer es que a este le voy a restar el de arriba, el de la K9. A 20 le resto 12. Y me regreso. Y entonces, A1, triangulito 1, corresponde a 20 menos 12. 20. Para estos datos, 8. Triangulito 2 o delta 2 es la diferencia, otra vez voy a hacer una resta, entre la frecuencia del intervalo con mayor frecuencia y la frecuencia del intervalo siguiente. O sea, me regreso otra vez a la tablita y tengo el mayor, ¿sí? El que tiene la mayor frecuencia, y ahora a este le voy a restar el 16, porque es el que sigue. Oye, ¿qué pasaría si el K10 fuera el último? Si el K10 fuera el último y ya no hubiera K11, pues sería 20 menos 0. Pero en este caso sí hay otra. 20 menos 16. Me regreso acá y voy a hacer la operación. 20 menos 16. No vayan a cometer el error de decir, es que como el otro es el que sigue, entonces pongo 16 menos 20 porque te va a dar un número negativo. Y pues entonces ya no te va a salir el resultado esperado. Tomas la frecuencia absoluta mayor que ya habíamos identificado, que era 20, y le restamos la frecuencia absoluta de la clase siguiente, que en este caso sería 16. 20 menos 16, 4. ¿Ok? Oye, ¿y W qué era? W
equivale a 91. Y listo. La moda va a ser igual a 833 más paréntesis, va a ser a triangulito 1, va a ser 8 sobre 8 más 4 y el resultado lo multiplico por W. Al hacer estas operaciones, ¿sí? La moda para este conjunto de datos equivale a 893.67. Me regreso a la tablita anterior, bueno, a la pizarra anterior, y quedamos que es 893.67. ¿Vale? Ahí ya lo tenemos. Ya tengo las tres medidas de tendencia central más importantes para analizar datos. Voy a borrar esto que está acá y vamos a volverlo a poner en perspectiva. Reimaginemos que el conjunto de datos con el que estuvimos trabajando, que iba de un CM de 5 a un CM de 1000, ¿sí? Y estábamos hablando que estos eran dólares diarios que podía ganar una persona en una empresa. Fíjate, encontramos que el dato de en medio, justo el de en medio, ¿sí? El que parte a la mitad, la mediana, correspondía a 562 dólares con 6 centavos. La media de los datos estaba un poquito más para acá. La media de los datos estaba acá, pegadita. Acuérdate, media. Y la media de estos datos corresponde a 587.7. La moda de los datos, es decir, el grupo de personas que más gana, que en este caso quedamos que era aproximado, bueno, ahí decían 20, ¿no? Que lo vamos a poner aquí con color rojo, fíjate, está más hacia adelante, está más hacia acá. Y equivale a, esta es la moda, y equivale a 893.67. Gráficamente, si tú quisieras, si llegaran y te dijeran, no, es que tu empresa es muy mala, no pagan lo justo, yo te diría, claro que sí pagamos lo justo. Y bueno, aquí viene la gran manipulación de datos que siempre se hace. Por supuesto que pagamos lo justo. Mira, nosotros por moda, el salario que tenemos aquí por moda es de 893.67. Inclusive por promedio o media, el salario es de 587.7. Y por salario por mediana es de 562.06. Ay, suena mamaloncísimo el asunto, ¿estás de acuerdo? Ah, mira, qué buenos sueldos pagan ahí. Sí, nada más que si te regresas a la tabla anterior, fíjate, todavía tienes un grupo de personas que están, fíjate, de la K1 a la K5, ¿sí? Un grupo de personas que equivale hasta este momento a 42 personas de las 108 de la empresa, ¿sí? 42 personas de las 108 que ganan menos de eso, tanto de la media, que sería de 587.7, como de la mediana, como de la moda. Cuando pones en perspectiva las cosas así, entonces ya no nomás sacar a lo bruto, media aritmética, mediana y moda, ya tiene muchísimo más sentido. Me van a decir, ay, claro, profe, pero pues usted al final ya le puso dolaritos, ¿no? Para que se entendiera. Pues sí, era como para tener un poquito más de contexto, ¿no? Y que tuviera como más esencia el asunto. Pero al final del día, pues esto es lo que hacemos con todos los datos. Así podemos manipular un montón de cosas. O ser más éticos y decir, a ver, oye, no, esto está de la patada. No puede ser que diario una persona gane 5 dólares, ¿sí? Y tengamos gente en la K 9, 10 y 11, que son un total de, fíjate, si hacemos la sumatoria de la frecuencia absoluta de la K 9, 10 y 11 serían 20 más 12, 32,
más 6, 48 personas, 48 personas acumulan la mayor cantidad de ganancias dentro de esta organización. Ya habría que analizar qué tipo de organización es, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, para eso sirven estas cosas. Les vuelvo a repetir, el ver las frecuencias, el hacer tablas de frecuencias para datos no agrupados, nos sirve mucho cuando estamos trabajando con un número más grande de datos, ¿no? En donde tú dices, Dios, no le veo fin a esto, ¿cómo vamos a acabar con esto, ¿no? Entonces, ahorita lo hicimos a mano, ¿no? Que el chiste es que tú te vayas dando cuenta cómo funciona esto, para que después en la paquetería, en Excel, en hojas de cálculo de Google, pues te sea un poquito más fácil el poder trasladar, si no te sabes las fórmulas, el hacer las operaciones a partir de los paréntesis y las celdas, ¿no? Esa es la intención. Bueno, chicos, pues espero que esto les ayude muchísimo para seguir entendiendo estos temas que tienen que ver con estadística y con metodología de la investigación. El próximo video que subiré no muy lejano al día de hoy, hablará de cómo podemos meter estos datos directamente a ¿cómo se llama? A un ordenador, bueno, una paquetería, para que ustedes los puedan trabajar. A lo mejor mucho de manera arcaica lo van a ver, pero es que no todos tienen el mismo nivel de conocimientos, entonces lo estoy tratando de hacer de una manera en la que todos digan, ah, bueno, si no me sé esto, lo puedo hacer de esta manera, aunque me lleve un poquitito más de tiempo, ¿no? Pero lo puedo hacer de esta manera. Que estén muy bien, nos vemos. Bye.